Bienvenidos al episodio 35 de A ver si entiendo. Bueno, muchachos, vamos a continuar con esta historia. Les quiero comentar que el episodio anterior, independientemente de que fue grabado con Luisana, también discúlpenme, todavía no estoy tan perfecta de la garganta, además. Pero les quería comentar que me enfoqué un poco en el tema de lo que ocurrió en la radio en ese entonces, porque quiero que sepan que ese tema para mí en su momento fue muy estresante. ¿Y con qué quiero comparar esto? Que de repente algunos de ustedes se sientan identificados. Que a veces muchas cosas de lo que nos ocurre en nuestra vida personal, el trabajo influye mucho. Siempre hay factores externos. Digamos que en ese momento mi factor externo que me tenía un poco estresada o de mal humor o incluso hasta triste, fue el tema de mi trabajo en la radio en esa época del bandón. Porque sí, como les comenté, empezó a ser una situación muy estresante para mí. Y eso me hacía a mí no estar tranquila, no estar, ¿sabes? De repente no era nada más todas esas cosas que les digo que sentía estrés, que sentía tristeza, qué tal, sino hasta un poquito estaba desencantada, ¿no? Porque imagínense para ustedes qué podría significar para mí que ya tenía cierto tiempo en la radio, cumpliendo cierto rol, y que me hayan dado el privilegio, porque yo me sentí privilegiada de haber sido, que a pesar que en todo el concurso siempre quedaba como de última, al final me terminaron dando el programa prime time de esa radio, que era ese horario de las 6 de la mañana de 6 a 9 de la mañana. Entonces yo me sentía agradecida, me sentía privilegiada, tenía mucha emoción. Pero a medida que fue pasando el tiempo, que iban pasando las cosas, que iban pasando para mal, yo me iba desencantando, desilusionando, y eso significaba un dolor para mí, y eso me tenía bastante desequilibrada a nivel emocional en ese entonces. Por lo tanto, si en ese momento paralelamente estaba con Gabriela y tampoco estaba bien porque todo estaba desbalanceado, esto implicó mucho más. Por eso me enfoqué bastante en el tema de la radio. No es porque a nosotros no nos importa lo de la radio, bueno, a lo mejor a ustedes no les importa, pero que para que puedan entender también ciertos comportamientos, porque los comportamientos no vienen de gratis, entonces uno tiene que contar solo un pedacito de dónde vienen las cosas, ¿no? Así como en las películas o como los libros que hemos leído, que llega una escena, no entendemos nada y hay que salirse de esa escena para explicar de dónde viene, y después uno, ya entendemos por qué. Bueno, algo así parecido, ¿no? ¿Sabes? Yo soy muy gráfica. Eh, entonces, bueno, para terminarlo del cuento de la radio, de lo que me pasó con el flaco, que fue como terminé en el episodio pasado, al final yo me enteré, la persona que era el dueño de esa cadena de restaurantes de hamburguesas, que había quitado la publicidad por él ser el novio de la comadre de mi madre, Dios, mamá, de mi madre, eh, me enteré que no tenía nada que ver con lo que yo había, o sea, ahí nadie, de ese restaurante, de él, nadie se enteró de que yo había dicho eso, nadie. Él quitó la publicidad porque él tenía en su cabeza que hasta cierto tiempo él iba a hacer publicidad ahí y punto. Es que no pasaba más nada, no pasaba más nada. Pero el otro, por justificar algo, de alguna manera, que le digan, coño, te quitaron uno de tus principales patrocinantes y tal. Entonces, para esa persona, me imagino yo, porque es que yo nunca hablé de ese tema con él al final, era más fácil decir, coño, esta caraja la cagó y el dueño se arrechó y me quitó la publicidad. O sea, cuestiones de ego, muchachos. Porque nada le costaba a él decir, bueno, no, mira, la persona decidió quitar la publicidad, ya está, como lo decide cualquier otro patrocinante, como cualquier otro. Entonces, pero bueno, era más sencillo, no sé, quedar mejor parado quizás para él, ¿no? Yo, por supuesto, ya después que supe eso, dije, bueno, nada, ¿qué podía esperar? Pero en fin, nada, como les venía contando, sí es verdad que yo con Gabriela no estábamos muy bien. De hecho, después me empiezo a recordar episodios. Nosotros teníamos mucho vaivén y terminábamos muchas veces. O sea, esas terminadas que hace uno que como que hay una discusión
nos separamos, nos dejamos como de textear, de hablar un tiempo. Me imagino, no sé, un tiempo donde uno se pone a pensar cosas o uno se relaja si está estresado o lo que sea. Y una de esas separadas, o bueno, más bien, antes de separarnos, hubo un episodio que nosotros fuimos a un cumpleaños de una de mis mejores amigas. Creo que era el cumpleaños de Yanira. No sé si era el cumpleaños de Yanira o de la pareja de Yanira, porque no lo tengo, creo que era el de la pareja. Y me acuerdo que fuimos para ese cumpleaños, Gabriela y yo no estábamos separadas, estábamos juntas, y fuimos juntas al cumpleaños. Allí ella conoció como a dos personajes que yo sentí, porque uno lo siente, cuando la persona se vislumbra, ¿sabes? Como que le llamó la atención. Primero fue con una, y yo me di cuenta, me acuerdo que yo le veía y de hecho le echaba broma. Yo, ay, se te van a salir los ojos y tal, porque bueno, como ustedes saben, yo he dicho otras veces que no soy celosa, pero me daba cuenta. Pero bueno, tampoco le paraba ni le daba mucho peso a eso. Ay, que no, nada que ver y vaina. Y yo me daba cuenta. En una de esas, ahora sí, que nos separamos, claro, después uno se va enterando de cosas que uno dice, o sea, como empiezas a cambiar un poco la perspectiva que tienes de esa persona. ¿Por qué? Porque una de esas que estábamos separadas, yo me entero, obviamente por mis amigas, es que no tengo ni que ocultarlo porque era lógico y es lógico que me lo dijeran. En una de esas que nos reunimos me dijo, es que la chama esta que está contigo, porque al final como que nunca terminó a haber mucha empatía de mis amistades con respecto a Gabriela. Todo lo contrario con sus amistades, ¿no? O sea, yo compartimos de hecho mucho más veces con sus amigos que con mis amigos. Entonces, claro, no tenían tampoco, no la conocían muy bien. Entonces, claro, me echan como el chisme de que, bueno, es que te voy a decir que cuando ustedes estaban, que me imagino que ustedes no estaban juntas, esa tipa se volvió loca mandándole mensajes a fulano, que no sé qué, o sea, como loca para que le escribiera, que por favor, que quería conocerla y todo eso. Claro, yo me entero de eso. Y claro, o sea, la persona que ella le escribía eso resultó ser una de de mis amigas, de que ustedes saben. ¿Se acuerdan la del colegio? Bueno, era esa. Entonces, bueno, se podrán imaginar, ya Gabriela sabía todo mi cuento, que pasó con la del colegio, y con todo y eso, estando separadas, ella se atrevió a hacer, o sea, de ponerse un poco intensa con respecto de escribirle a esa persona para conocerse. Lo que pasa es que esa persona, la del colegio, o sea, no le tomó mucha atención, no le prestó atención. Como que así como que, bueno, ¿qué le pasa a esta tía que está aquí? O sea, esa no es la que está con Mariana y tal. Entonces, bueno, claro, yo me enteré de eso. Por otro lado, yo también me daba cuenta a través de las redes sociales, no con la del colegio, sino que me daba cuenta que estaba ella como con un ataque. O sea, yo lo reconozco. En ese momento, sí había veces que yo como digamos que estoqueaba, ¿sabes? Cuando tú terminas con alguien y todavía se siguen en redes y tú, bueno, miras cosas que quizás no quieres mirar, pero están ante tus ojos y evalúas. Entonces, como la otra persona, yo también la conocía, ya no la del colegio, otra que estaba en esa misma fiesta, me daba cuenta que Gabriela, ¿sabes? Poniéndole flores en la broma, diciendo lo más bello, o sea, uno le ponía ciertos mensajes que yo decía, o sea, ¿de verdad de qué va Gabriela? Entonces, claro, muchachos, yo no terminaba de conocer al personaje. O sea, ya ahí yo tenía cierto tiempo con ella y quizás ya teníamos casi 2 años incluso. Y es que, obviamente 2 años no lo puedo resumir en 2 vídeos, obviamente. O sea, porque muchas personas que conocieron mi relación con Gabriela dirán, ay, pero te saltaste muchas cosas. Pero claro, es que no puedo hablar de todo aquí porque es que no me da el tiempo, ya lo he dicho antes. Pero en resumidas cuentas pasaban ese tipo de detalles y yo sentía, ¿con quién estoy? ¿Sabes? Yo no terminaba de entender, ni saber, ni creer quién era Gabriela. Porque por otro lado, se supone que ella sufría por mí y por otro lado ella me amaba y por otro lado, pero a espaldas mías hacía estas cosas que hacía. Entonces yo decía, o sea, de verdad, o sea, yo por lo menos, eso para mí no es un concepto de amar a alguien, eso no es un concepto porque
Si bien nosotros nos separamos por X o por Y, yo no digo que tú digas, bueno, yo voy a rehacer mi vida, pero sabes, o sea, no sé el empeño que a veces tenemos en este mundillo de que todo tiene que ser con respecto a lo que te rodea. O sea, yo a veces digo, o sea, no hay millones de gente suficiente para tú tratar de mirar o ver hacia otro lugar que no tenga que ver en el ambiente de tu ex. O sea, esa es la pregunta que yo lanzo al aire. O sea, entiendo que el mercado está escaso, porque yo lo entiendo que el mercado está escaso, pero joder, ¿sabes? Entonces, claro, yo me enteraba de esas cosas y me iba abajo con respecto a la apreciación que pudiera tener yo con Gabriela, o de Gabriela, mejor dicho. Porque definitivamente, o sea, no entendía qué pasaba en ese momento. Pero bueno, así pasaban las cosas. Yo recuerdo muchas veces que incluso yo sufría por esa situación. Yo creo que estos capítulos de Gabriela todavía siento que me pesan un poco contarlos, porque, como les dije en un momento, mientras más recientes son las cosas, más me cuesta a mí contarlas, porque es verdad que uno necesita un tiempo. Las cosas no son tan rápidos, muchachos. O sea, uno no olvida tan rápido y uno no sana, sobre todo. No sana tan rápido, ¿sabes? Todo lleva su tiempo y a medida que pasa el tiempo, por eso es que siempre se dice, no, vale, dale tiempo al tiempo, que a veces uno se molesta cuando le dicen eso, pero es la realidad y no es que el tiempo te va a curar. El tiempo lo que hace es que pase el tiempo y uno se relaje más con respecto a ciertas situaciones y así la razón puede actuar mejor en cierta situación también. Entonces, en un momento cuando uno se recién separa, obviamente que lo que sale a la luz es la emoción en vivo, o sea, las emociones saltan. La emoción generalmente es tristeza, es rabia, es odio cuando te separas de alguien. Pero a medida que pasan los días, los meses, hasta los años, o sea, tú miras atrás y te vas dando cuenta y dices, bueno, que claro, yo estaba actuando de esta manera, yo me sentía de esta manera, no tenía la tolerancia, y ahora sí hablo de mí, yo no tenía la tolerancia para ese tipo de detalles. O sea, yo estaba pasando todo esto que yo les estoy comentando, que estaba pasando con lo de la radio, y la vida no me daba para más. La vida no me daba para más. O sea, yo no nada más lo de la radio, yo tenía una preocupación, porque yo decía, en algún momento esto tiene que cambiar, el tema de la radio. Y si no cambia, entonces la que tiene que irse soy yo, ¿sabes? Porque, bueno, porque uno tiene que tener dignidad, muchachos. Y ya se los voy a decir por qué, porque después viene otra etapa de la misma radio, ¿no? Entonces, claro, yo tenía todo ese conflicto en mi cabeza. ¿Qué voy a hacer? Venezuela en ese momento ya estaba dura la situación con respecto a trabajar y esas cosas. Y entonces, claro, y yo no me rindo tan fácil. O sea, no me rindo en el sentido de que si yo no encuentro simplemente algo que a mí me guste aquí, es que yo me muevo y me voy para otro lado hasta encontrarlo. O sea, esa es mi forma de ser. Esa es mi forma de ser. No todo el mundo es así. Hay gente que se queda en sus raíces. Se quedan ahí en sus raíces porque es el lugar donde se sienten cómodos, donde están tranquilos, tal. No es mi caso. Si yo el lugar donde estoy, aunque sea mi casa, yo no me siento bien, porque no me siento yo, porque no me siento realizada, pues yo me muevo. Punto. O sea, no hay más razón. Aquí no se juzga al que se va del país ni al que se queda, porque cada quien tiene sus razones. Entonces, todo ese conflicto lo estaba empezando a tener yo. Yo recuerdo que pasaba muchos momentos tristes. O sea, la situación, a pesar de que estaba un poco desilusionada de Gabriela, eso no dejaba de entristecerme, porque además significaba otra vez una frustración para mí en cuanto a pareja, porque vamos a estar claros, cada vez que decidimos tener una relación con alguien, obviamente no pensamos que es que se va a acabar ya. Pensamos, ay, bueno, Dios, ojalá esta sea, esta sea, esta sea. ¿Sabes? Porque, bueno, a mí en lo particular me fastidia estar brincando, brinqui, 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 brinca. O sea, a mí me gusta la estabilidad. Y con ella yo no me sentía estable. Entonces me daba dolor, me daba frustración.
Y yo recuerdo momentos de soledad, y fue cuando yo conocí a Vanessa Martín, bueno, sus canciones, no es que la conocía a ella. Eh, en una de esas de soledad en mi casa, con un vino en la mano, escuchando, me acuerdo, Malú, en YouTube brincó a una de Vanessa Martín y yo, ups, ¿quién es esta? Y claro, ya yo la conocía de hecho tenía como 2 canciones de ella en mi iPod, pero nunca la había visto físicamente, nunca, o sea, la había escuchado, pero nunca la había visto. Y entonces, claro, cuando escucho 90 minutos, que fue la primera canción que escuché en ese momento de ella, o sea, ahí me quedé enganchada de ella. Esa es la razón por la que yo estoy enganchada con Vanessa Martín, porque yo estaba en un momento como de tristeza, ¿sabes? Entonces yo escuchaba esas canciones y perro, me pegaba en el alma. Es que se los cuento así con drama, muchachos, porque así me sentía. O sea, me sentía triste, o sea, estaba triste, triste por la situación con Gabriela, pero muy, muy, muy triste. Estaba desilusionada, estaba hasta decepcionada un poco de cómo estaban pasando las cosas, ¿no? Eh, sí entendía que era algo un poco loco, ¿no? Porque por otro lado, como les digo, ella mostraba mucho afecto hacia mí. O sea, como les dije en el capítulo anterior, para ella, yo sentía que para ella era un orgullo mostrarme, enseñarme, estar conmigo. Para ella era un orgullo. Pero por el otro lado pasaban esas cosas que les acabo de comentar. Entonces, em, yo para mí no tenía coherencia. Eso es lo que pasa, que para mí no había coherencia en lo que ella decía que sentía por mí y lo que eran al final sus acciones. No había un match ahí. Y por eso para mí no era creíble. Es por eso, esa era la razón. Entonces, veníamos de estar de esa manera, completamente. Van y ven, va y ven, va y ven, hasta que aquí viene un nuevo personaje. Yo recuerdo que una vez mirando mi Instagram y tal, veo a una chica que ya yo conocía, pero la veo y digo, ay, qué linda está y tal, porque ella era hermana de una persona que yo conozco. Entonces, recuerdo, yo no me recuerdo bien si yo ese momento la estaba siguiendo ya o ahí le di a seguir, o si le di a seguir, a lo mejor no le di a seguir, a lo mejor simplemente le di un like o algo así. Y bueno, y eso bastó y sobró para que empezara a ser como una conexión entre esa persona y yo. Esa persona se llama Becky, obviamente no se llama Becky, pero sí se va a llamar. Em, Becky es una persona, bueno, blanca, rubia. Ustedes ya se van imaginando lo que llama mi atención, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo no sé cómo se fue acelerando el contacto, porque no lo recuerdo cómo se fue acelerando el contacto. Yo solo sé que habrá empezado con un like en Instagram y ahí nos habremos seguido y tal. Yo estaba empezando a usar, bueno, ya tenía más o menos un tiempito, pero era prácticamente nueva usar el Snapchat, que yo no lo usaba. Y entonces yo recuerdo que como que yo una vez grabé un Snapchat y dije, bueno, yo no sé de qué va esto, porque acuérdense que no existían las historias de Instagram. Y yo me acuerdo que yo decía, miren, yo no sé de qué va esto, pero yo siento que yo estoy hablando aquí sola como una loca, porque además yo no tenía seguidores en Snapchat ni nada, tenía muy poquito, pero serán uno que otro amigo mío y tal. Y me acuerdo que Becky me empezó a seguir por Snapchat. Y me acuerdo que ella dijo como, o sea, como que me escribió, tranquila que yo sí te estoy viendo. Claro, eso me empezó a simpatizar. Y entonces, bueno, uno entre estoqueo y ver foto y foto y foto y foto y veo qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, uno dice, un momento, pausa. Creo que me gusta esta tía. O sea, fue lo que pensé en ese momento. Yo aún seguía con Gabriela. Eh, pero me daba cuenta, o sea, que me empezaba a agradar a estar mirando las fotos de Becky. Me empezaba a agradar a que ella le diera like a mi foto o que comentara algo. Nada del otro mundo me podía comentar en ese momento, porque es que entre ella y yo en ese entonces obviamente no había nada. Pero ese tipo de detalles uno siente cuando te mueve, cuando dices, uy, sí, o sea, como que
como que me está gustando. Entonces, claro, ya por otro lado, yo me acuerdo incluso que se lo comenté a alguna amiga, en algún momento se lo comenté a una amiga, le dije, ay, ¿sabes con quién has estado hablando por el Instagram? Entonces le comenté, oye, estoy hablando con esta persona y tal, y esa persona me responde, y bueno, y todo ese cuento. Entonces, claro, mi amiga me decía, ah, sí, bueno, ella es chévere, y ella es no sé qué y tal, y yo le digo, ay, no, a mí me encanta, le decía yo, ¿no? Toda inocente. Entonces, bueno, nada, me daba cuenta de esas cosas. Luego, a medida que pasaba igual el tiempo, las cosas iban mal con Gabriela. Hasta que yo sentí en un momento, de hecho, yo entre esa comunicación que tenía con Becky, nunca le pedí el teléfono. Ni yo le di el mío a ella, ni nada. Nunca, nunca, porque a pesar de que yo sabía que me gustaba, para mí era, o sea, yo tengo mi pareja, aunque esté mal con mi pareja, yo la tengo, ¿sabes? Y yo decía, yo no le voy a estar dando mi teléfono a nadie, porque yo no me voy a poner en esas de estar chateando escondida con la gente, ¿sabes? Porque al final lo que ocurría por redes sociales eran simplemente likes, ay, qué bonita, ay, gracias, ya, ese tipo de cosas. Nada de que tú me gustas, me encantas, o sea, no, eso todavía ahí no existía. Pero yo sabía que me gustaba. Entonces yo no quería, yo decía, yo no voy a ir más allá, porque yo tengo algo que resolver. O sea, ante todo, yo tenía algo que resolver. Entonces, un día, entre tanto pensarlo y entre será que sí, será que no, sin tener ni siquiera nada seguro con esta persona, con Becky. Ah, bueno, vale la pena destacar que Becky no vivía en Venezuela, vivía fuera del país, o sea, vivía en Nueva York, ya, porque yo sé que mucha gente va a saber quién es Becky, pero bueno, vivía en Nueva York. Eh, yo no, ella vivía lejos y tal, y yo no tenía nada, o sea, nada de que me asegurara de que si yo, pues, ¿sabes? Porque podrían decir, no, que tú no terminaste aquí hasta tener seguro allá. No, yo no tenía nada seguro allá. Era una persona que ni siquiera vivía en Venezuela y tampoco había ningún tipo de frase, palabreo que dijera, tranquila, que si tú terminas, tú y yo empezamos a tener algo así sea por virtual. No había nada de eso. Pero ahí, yo dije, yo tengo que tomar una decisión, tengo que ya decidir qué coño voy a hacer con este tema con Gabriela, porque estaba demasiado triste, muchachos. Y por otro lado yo decía, yo no creo que Gabriela se sienta feliz. O sea, no lo podía creer por ninguno de los lados, porque al una de las partes estar como tan mal como me sentía yo, para mí era imposible que la otra persona se sintiera completamente bien, porque, o sea, era notable mi desgano, ¿no? Era notable. Entonces, un día me armé de valor y le dije a Gabriela que, bueno, que habláramos y tal, y se lo dije. O sea, le dije, yo no me siento bien, ya tenemos meses estando mal en este vaivén, en este no sé qué, ¿sabes? O sea, yo no, quiero que sepas, le dije que yo me había enterado de las cosas esas, de los mensajitos estas a la del colegio y a la otra. Yo le dije, yo me he enterado de eso. Y simplemente, como te podrás cuenta, nunca lo puse de excusa entre algo mal entre tú y yo. Porque hasta ahora es que te lo estoy diciendo que ya yo lo sabía. Claro, ella no, o sea, como que tratando de que eso no era así y tal, pero que por otro lado, ¿cómo lo iba a negar? O sea, era ya, o sea, no fue un chisme de pasillo. O sea, ella se metió directamente con gente que yo conozco. No fue que es que le lanzó algo a alguien y si lo hizo con esas personas, yo también podría pensar, si eso fue a esta gente que yo conozco, qué sé yo a cuántas más le está escribiendo a mi espalda y es que yo no me entero. Entonces, yo le dije, yo esa no es la excusa por la cual yo creo que tú y yo debemos de terminar y dejar la relación hasta aquí, porque necesitamos ver cómo salimos de esto, le dije. Pero la verdad es que yo no me siento bien y yo no quiero continuar de esta manera. Entonces, claro, para ella fue como un choque porque no se lo esperaba. O sea, sus palabras para mí fueron, no me esperé eso, que me dijeras esto,
yo creía, o sea, ella me decía, yo creía que nosotros estábamos mejor que nunca. Claro, mi cara era como, ¿qué? O sea, yo le decía, Gaby, ¿cómo puedes decir que nosotros estamos mejor que nunca? O sea, no, es imposible que me puedas decir eso. O sea, no puede ser, yo le decía, no puede ser que yo me sienta tan mal así y que tú te sientas que estamos mejor que nunca. No, no. Para mí era como que ya va, esto es una locura. Entonces, yo no entendía si es que ella de alguna manera se conformaba con lo poco que yo le podía dar, porque claro, yo le podía dar mi amor, muchachos, pero yo me sentía tan mal que yo me trancaba y era como que yo me resistía a entregarme completamente a Gabriela, porque las cosas no estaban bien por otro lado y yo me estaba como protegiendo. Esa resistencia era protección, no era más nada, no era más nada, era una protección de voy a caer ahí y me voy a hacer un daño que quizás me cueste repararlo después. Entonces, cuando uno viene pasando ya tantas cosas, ¿sabes? Por tantos años y todas las cosas que ustedes han conocido en este cuento de A ver si entiendo, llega un momento que tú decides protegerte, porque sabes por otro lado que todo, todo lo que está fuera de lo que es el amor no funciona. Y como se los dije en el episodio anterior y el anterior, o sea, no todo a veces en una relación es o solo sexo o solo amor. Es que son un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas. Por eso es que yo venía de estar evaluando eso. Yo decía, es que no, es que, y como les digo, es que a veces hasta no me parece ni coherente lo que me dice que siente por mí y lo que veo que coño está haciendo, ¿sabes? Escribiéndole a otra gente, chateando con otra gente, o sea, no lo veía por ningún lado. Aunado, porque nunca lo he comentado, su forma como ella, que ya lo hablamos antes, que siempre quería dormir, nunca quería hacer nada. eh, y eso a mí no me agradaba, porque es lo que yo les decía no en el capítulo anterior, el otro, o sea, yo no podía levantar, digamos, la casa sola, como para yo tener el atrevimiento de decir, vente a vivir conmigo y te quito uno además de tus males, porque ella se supone que se sentía súper incómoda en su casa porque tenía muchos problemas con su casa, ¿no? Con la organización que llevaban en su casa, ella se sentía muy incómoda. Y claro, mi casa era cómoda, bonita, se vivía en paz, silencio, todo en orden, todo limpio, y no era lo que ella recibía en su casa. Y claro, yo le pude haber dicho que viniera a mi casa, pero yo decía, pero es que no colabora conmigo. ¿Cómo yo me atrevo a dar un paso de decirle a alguien que venga a vivir conmigo cuando no colabora conmigo? Y yo sé que eso me va a amargar y yo no quiero vivir la vida así, ¿sabes? O sea, a mí me gusta que la persona que esté conmigo me ayude en las cosas de la casa, ¿sabes? Que si yo cocino, bueno, tú laves, que si yo limpié un día, tú limpies otro día, que si yo fui a hacer mercado, a ti se te ocurra hacer mercado un día, ¿sabes? O traer un pan, o traer una Coca-Cola, o traer algo, ¿sabes? O sea, como que... Entonces yo sentía que no era la persona, no era la persona porque eso no existía. Y creo que tampoco iba a existir, porque son maneras de ser, muchachos, son maneras de ser. Entonces, yo no puedo criticar su manera de ser, que fuese así, porque como en algún momento yo se lo expliqué a ella y se lo decía muy claro, yo le digo, yo no tengo la paciencia o la tolerancia de aguantar esto, tu manera de llevar la vida. Yo no la tengo. Pero yo le dije, pero a lo mejor habrá alguna persona en el mundo que haga clic contigo y que le encante que sea así. Como yo le decía, a lo mejor te encuentres una persona que tú duermas con ella, esa persona se vaya a trabajar todo el día y vuelva a las 2 de la tarde y te vea durmiendo, te vea y te diga, ay, qué linda, mira cómo duerme. Yo no, yo voy a llegar y voy a decir, coño, tú todavía estás durmiendo. Esa va a ser mi reacción. Entonces, yo le decía, entonces no, o sea, ya debe haber una persona para ti, le decía yo, que le guste. Yo le decía, yo no voy a decir que lo tuyo esté mal, esa es tu manera de ser, solamente que se lo calará a una persona que no le importe, que no le afecte en lo más mínimo, que tú seas de esa forma. Y yo, imagínense, muchachos, yo no voy a pretender que la gente cambie, es que no puedo.
pero lo que sí puedo, era lo que me decía Yoconda, porque hay bastante que lo comenté con Yoconda, mi psiquiatra, lo que sí yo puedo es decidir. Ella me decía, tú tienes derecho en decidir lo que quieres para tu vida y lo que no quieres. Y eso fue lo que yo hice. Yo dije, una cosa es que yo la critique o le diga, mira, yo no voy con eso, pero yo tengo, esa es mi vida y yo tomo la decisión si yo quiero o no eso para mí, sin juzgarlo, sin pensar que eso es lo malo, no. Porque como me decía también siempre Yoconda, siempre me lo decía, me dijo, es que aquí tú nunca has venido diciendo que Gabriela es mala. ¿Sabes? Era porque todo eso pasaba porque yo sentía mucha culpa, muchachos, mucha culpa, esa culpa que me rodeaba por ahí, que no me dejaba, que era lo que me hacía permanecer ahí, ¿sabes? Era una culpa tonta, porque al final era como que si no la quería dejar sola. eh, yo todavía me quiebro, porque me acuerdo de eso y me quiebro. Sabía que no estaba bien de repente en su casa, y yo no la quería dejar sola en eso, porque yo sabía que a ella le dolía esa situación de su casa, pero que yo tampoco podía resolver más. O sea, créanme que yo en ese momento hice como lo imposible para que la situación de su casa mejorara, pero era ella que no quería mejorarla, o sea, que no hacía algo por mejorarla. Entonces a mí llegó un momento que se me acabaron las herramientas, que fue cuando dije ya me daba eso, me daba culpa dejarla. Sentía que la estaba dejando sola, abandonada y, ¿sabes? Pero al final no era mi responsabilidad eso. Y yo tenía que entenderlo, porque si no iba a estar ahí siempre de la misma manera. Entonces, bueno, yo recuerdo que ese día que terminamos, yo lloré, o sea, muchachos, a mí me costaba, ella no lloraba, lloraba era yo. Yo estaba terminando y yo era la que lloraba, porque era eso, tenía como esa carga encima de sentir que estoy terminando con alguien, pero al mismo tiempo me da un dolor y una tristeza horrible dejarla sola, ta, pa, 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 pa. Y yo lloraba moco tendido, muchachos, lloraba y me privaba, pero yo estaba decidida a que yo quería hacer mi vida de otra manera. Y bueno, nada, muchachos, en ese momento eh, eso fue así. Al final, bueno, ella no es que lo entendió, pero bueno, lo aceptó de esa manera. Y nada, y recuerdo que, bueno, y ahí se fue de mi casa y ya, yo agarré otra vez mi copa de vino, puse mi Vanessa Martín y ahí me imagino que habré terminado de echar las lágrimas que quería. O sea, yo quiero que sepan, muchachos, que cuando uno termina con alguien, no precisamente uno brinca de una pata, como a lo mejor los exes creen, que porque uno toma la determinación de terminar, uno está feliz. No. O sea, yo pude haber brincado de una pata y decir, ay, ahora tengo mi camino libre con Becky. No, yo me sentía mal de terminar. Y, y esas cosas pasan. O sea, no siempre se termina y el que termina está contento. Ay, lograste, eso era lo que tú querías, lograste lo que querías. No, me hubiera gustado que las cosas funcionaran. Lo hubiera preferido a terminar. Pero en vista de, no me quedó más remedio que tomar acciones en el asunto. Entonces, con toda la tristeza se acabó y bueno, y Gabriela se fue. Después pasaron los días y Becky y yo, bueno, seguíamos conversando y tal. Yo no recuerdo ni siquiera si ahí mismo yo creo que no, yo creo que todavía pasó un poco de, por lo menos unas semanas más, no voy a decir meses, mentira, por lo menos unas semanas más, eh, para que ella y yo nos intercambiáramos el teléfono como tal. Siempre chateábamos por Snapchat o algo así. Perdón. Yo, yo recuerdo que yo siempre le comentaba a esta amiga mía ese tema a la amiga mía que yo les comenté que les dije, le decía que me gustaba Becky todo el tiempo, porque era una amiga en común. Ella conocía a Becky y entonces para mí era como que contarle eso a alguien que lo tenía como oculto y bueno, y poder como desahogarme con ella, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo bueno, que después que Gabriela y yo terminamos, yo le comento a esta amiga mía, no, bueno, que Gabriela y yo terminamos y no sé qué, y le dije, oye, pero ¿sabes qué? Sigo hablando con Becky, perro, me encanta full, no sé qué.
y tal. Entonces le comento, para ir resumiendo, ¿no? Le comento a esta persona y le digo, bueno, tú sabes que ella me comentó que viene a Venezuela, le digo yo, pero bueno, ojo, que no viene por mí. O sea, ya era un viaje que tenía programado para venir a visitar a su familia. Y bueno, nada, yo le dije, coño, bueno, quizás cuando ella venga a Venezuela, bueno, ahí la puedo conocer mejor, le digo yo a esta amiga mía. Entonces yo le digo, y siempre le contaba como lo que Becky me decía a mí, siempre le contaba, yo le decía, no, porque Becky me dice que cuando venga para ver si vamos para tal sitio, yo le dije para visitar tal cosa, para ir para el restaurante tal, o sea, yo le comentaba a esta amiga todos los planes que yo más o menos iba conversando con Becky, ¿no? Hasta que un día, esta amiga mía me dice, yo te voy a decir una cosa, Mariana. Y yo, ay, me sonó como un poco raro. Yo dije, ¿qué pasó? Entonces me dice, eso mismo que ella te dice a ti, se lo está diciendo a otra persona, que no te puede decir a quién. Pero todo eso, esos planes que ella está haciendo contigo cuando llegue a Venezuela, hizo esos planes, pues quizás no en los mismos lugares, pero que también estaba haciendo planes con otra persona que estaba en Venezuela. Muchachos, eso para mí fue un balde de agua fría. Y no por pensar porque de que terminé con Gabriela, entonces ahora la había cagado. No, porque eso tenía que ocurrir. Sino que dije, ya va, yo no me puedo creer que Becky me esté haciendo esto. O sea, porque es que su forma de ser no, no se me asemejaba para nada a que ella fuera de ese tipo de personas. O sea, no es que yo voy a decir que es que, ay, mira, ya yo la conocía y tal, pero ¿sabes cuando tú haces como una conexión con una persona, que hablan, que se cuentan ciertas cosas, que todo desde el respeto, todo de una manera como bonita, como así, en paz, en tranquilidad, bonito? Así eran mis conversaciones con Becky cuando ella y yo conversábamos por las redes. Entonces que a mí alguien me dijera que lo mismo que estaba planificando conmigo lo estaba haciendo con otra, yo decía, no, esa no es Becky. O sea, esa no es. Entonces, claro, mi amiga me dice, bueno, no le vayas a decir nada, que tal, no sé qué tal. Pero bueno, muchachos, era una cosa que yo no podía dormir. No podía dormir pensando. O sea, no puedo creer que esta tía me esté jugando conmigo. O sea, además yo me considero que soy como un poco intuitiva. O sea, yo considero que cuando yo conozco a alguien, así sea virtualmente, mmm, yo creo que más o menos su forma de hablar, su forma de expresarse, me hace como intuir ciertos comportamientos o personalidad de esa persona, pues. Entonces yo decía, no puede ser que yo esté tan pelada, decía yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, nada, yo estaba con esa broma. Yo dije, bueno, mira, yo lo voy a afrontar, yo se lo voy a preguntar. Y si acabó este rollo, porque muchachos, se los recomiendo a todos ustedes, cuando estén en una situación así, que ustedes no saben si creer o no creer, miren, pana, maten esa culebra por la cabeza y van directo a quien le tienen que preguntar. No tienen que decir, o sea, se dice el pecado, pero no el pecador. Siempre creo que en algún episodio lo dije. No hay que decir quién te comentó eso, pero, pero sí acláralo. Acláralo porque yo decía, no, yo no voy a estar aquí perdiendo mi tiempo, ni estarme ilusionando como una gafa para que esta de repente está en otra cosa con otra persona. Bueno, entonces yo se lo comenté. Yo le dije un día, mira, bueno, yo tengo una pregunta que hacerte, yo o sea, no quería, pero en vista de, necesito que tú me digas si es verdad o no es verdad. Entonces, bueno, yo se lo pregunté. Por supuesto me dijo, bueno, mira, esto suena cuando uno dice, bueno, mira, no es que sí, no es que no, pero nada, me explicó, me dijo, te voy a decir todo, te voy a decir todo lo que de repente crees tú que es o te dijeron, pero te voy a decir cómo pasaron las cosas. Ella me dice, me confiesa que antes de estar hablando conmigo, ella venía de estar hablando con otra persona efectivamente en Venezuela.
haciéndose pajaritos, haciéndose ilusiones, como se estaba haciendo conmigo. Cuando ella, todo esto es lo que ella me dice y yo se lo creí, muchachos, yo se lo creí. Entonces después ella me decía, cuando tú llegaste a mi vida, pues, o sea, cuando empezamos a escribirnos y tal, ella me dice que ella, bueno, se empezó a sentir como me sentía yo, muchachos, o sea, le empecé a gustar también, se empezó a ilusionar también, me dice, y me dijo que, bueno, entonces la otra persona como que se había enterado de que yo andaba en esa escribidera con ella. Bueno, aquí no puedo decir nombres obviamente ni nada, pero había como una conexión atrás. Y entonces fue como un tema de discusión, por otro lado, entre Becky y esa otra persona. O sea, fue como una discusión. O sea, como que decir, aquí está Becky, aquí está la otra persona, y esta persona le decía, porque tú ya yo me enteré que también andas chateando con Mariana y qué bolas tienes tú, y entonces, y nosotros, y no sé qué, pa. Pero resulta que esta persona tenía su pareja, que al final le estaba calentando también la oreja a Becky, pero tenía su pareja, o sea, que como que al final eso como que no iba a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, así se manejan esas cosas, muchachos, para que ustedes vean. Yo no estaba enterada de nada. Yo no estaba enterada de nada. Pero Becky me lo dice. Me dice, cuando discutimos esa vez, dijimos, mira, lo mejor es dejarlo hasta ahí. Me dijo, y Becky me dice, y nosotros dejamos eso hasta ahí. Y yo empecé a hablar contigo y ya yo no he hablado más con esa otra persona. O sea, eso fue como antes. Y yo decidí que yo no quería más. Ella me dijo, le confesé a esa persona que me sentía bien hablando contigo y que sí me gustabas y que yo quería seguir hablando contigo y seguir y verte a ti cuando llegara a Venezuela y todo el cuento. Entonces, claro, Becky me cuenta todo aquello. Para mí fue un poco un shock porque, bueno, al final yo sabía quién era esa persona de la que ella me estaba hablando. Yo decía, no puede ser y tal, pero bueno, eso quedó, digamos, en el top secret. O sea, yo al final no le dije nada a esa persona, yo lo dejé así, yo confié en Becky, puse toda mi confianza en eso y dije, bueno, ya una vez que hubo esta conversación que fue muy personal y muy íntima, por supuesto, cada día Becky y yo nos acercábamos más en nuestra manera de expresarnos una de la otra. Ahí ya se había, tú me gustas, bueno, tú también, te quiero ver, qué sé yo, ese tipo de cosas que ya tú vas más allá de un like o una florecita en el Instagram. Entonces, bueno, nada, al final eso se fue dando así. Luego, muchachos, yo me voy enterando con los días. Gabriela me llama o me escribe o no sé qué me dice, pero me enfrenta y me dice, yo sé que tú te andas hablando con la niñita esta que se llama Becky no sé qué. Y yo dije, joder, ¿y esta cómo se enteró? ¿Sabes? Yo me quedé así como verga. Entonces yo le dije que sí. Yo le dije, bueno, mira, esto no tiene nada que ver con que tú y yo hayamos terminado, porque estaba claro que nosotros estábamos terriblemente mal. Le dije, terriblemente mal. Pero no te voy a mentir, esta muchacha me gusta, yo le dije, ella no vive aquí, pero viene a Venezuela en unos meses. Y bueno, me gustaría compartir con ella y ver. No lo sé, Gabriela, le dije, no lo sé, qué puede resultar de eso, no lo sé. Porque como te digo, todo ha sido de esta manera. O sea, yo se lo confesé y le dije la verdad. Gabriela obviamente no lo tomó con soda, pero bueno, ¿qué iba a hacer también? No me lo podía ni prohibir ni podía hacer nada. Con los días, yo sigo chateando con Becky y sin saber nada de Gabriela. Con los días yo empiezo a ver fotos del Instagram de Gabriela porque todavía no seguíamos. Y ella empieza a poner una foto con una tía, muy guapa ella, muy guapa. Foto aquí, foto allá, foto acá, foto más allá. Y yo dije, esta debe estar saliendo con esta tipa, pensé yo. Bueno, efectivamente,
ya Gabriela andaba saliendo, ya estaba saliendo con esa persona. Yo dije, bueno, yo tragué grueso, no lo voy a negar, porque bueno, de alguna manera, cuando uno se separa y las cosas son recientes, aunque a ti te guste otra persona, siempre hay un brinquito, ¿no? Un brinquito ahí del ego o algo que te da como una cosa en el estómago ver a la otra persona que estuvo contigo con otra nueva. O sea, pega. ¿A quién le vamos a mentir? ¿Me vas a mentir tú? No. Ok. Estamos claros. Entonces, eso pega. Claro, yo no. O sea, de mi boca no podía salir reclamo alguno, absolutamente. Eso nunca ocurrió. Pero yo sabía que era así. Cuando Gabriela le daba por aparecer de vez en cuando, ¿sabes? Ya yo le decía, yo le digo, ¿qué estás hablando? O sea, cuando me reclamaba algo o lo que sea, yo le decía, ¿qué coño hablas si tú estás saliendo con una persona? Bueno, tú también, yo le dije, bueno, si chatear con alguien es salir, yo le dije, bueno, ok, sí, puede ser. Yo le dije, pero es que pareciera, porque ahí creo que fue cuando yo me enteré más, todavía más profundo del tema de Gabriela y la chateadera a las otras amigas mías que yo les dije, ¿no? Y la buscadera. Me enteraba siempre como de más cuentos, ¿no? Típico, que cuando dos personas se separan, tú te empiezas a enterar de unas cosas que tú dices, wow. Entonces yo decía, sí, pero lo que pasa es que definitivamente que desde que tú y yo terminamos y tú te volviste loca buscando mujeres, le dije yo. Te volviste loca buscando mujeres. Yo le dije, ¿y sabes qué? Y esa es la diferencia entre tú y yo, le dije. Esa es la diferencia de lo que tienes tú con esta tía y lo que puedo tener yo en este momento con Becky, que todavía ni siquiera la he visto. ¿Sabes cuál es? Que yo no estaba por las redes como una loca buscando a nadie. En cambio, tú sí. Entonces, ¿sabes? Lo que pueda pasar entre Becky y yo siempre va a ser más ligero, más puro, más real que lo que tú puedas estar ahorita pasando con esta persona. Porque es notable que te volviste loca, nada más buscando. O sea, es que yo sentía que ella iba como una revista por ese Instagram. Ah, esta, me escribió un día que yo le gustaba, entonces ahora yo sí le voy a responder. Entonces yo digo, cuando las cosas son como obligadas, muchachos, cuando las cosas no son naturales, que salió natural, ver, me gustó, qué bonito, ah, mira qué lindo escribe. Cuando las cosas no son naturales, sino buscadas, obligadas, nada más por el tema de quiero que Mariana coma mierda y me vea con alguien porque el coño de su madre terminó conmigo, porque es que, no es que me lo haya dicho, pero sé que fue así. Eso no iba a salir nada bien. Eso que ella estaba viviendo, no, para mí no iba a ir nada bien. Pero yo lo tenía que respetar. Ese no era mi problema, eso era su problema. Entonces, bueno, efectivamente fue pasando el tiempo y llegó el momento que venía Becky a Venezuela. Bueno, muchachos, yo me acuerdo que ya Gabriela estaba por su lado completamente y yo estaba súper enfocada de que Becky llegaba y tal, yo estaba súper emocionada, me daba miedo porque al final, sabes, tú estableces como algo algo virtual y no sabes cómo realmente va a ser en la realidad. O sea, tú no sabes si esa persona va a besar bien, si no va a besar bien, si va a oler bien, si va a oler mal, si tiene mañas. Uno no sabe. Pero bueno, nada, yo lo tiré a la suerte. Bueno, yo recuerdo que ella llegó a su casa y después yo llegué al rato. Pues no fue que la fui a buscar al aeropuerto, porque yo tenía claro que su viaje a Venezuela no es que haya sido por mí. Ah, bueno, que se presentó la oportunidad, bueno, qué chévere. Pero realmente su viaje era familiar. Sin embargo, bueno, yo la fui a buscar a su casa, bueno, para vernos. Me acuerdo claramente cuando la fui a buscar que entró al carro, al coche, y bueno, inmediatamente nos besamos, inmediatamente. Eso fue cerrando la puerta y nos besamos. Y a mí me gustó. O sea, de hecho me encantaba cómo besaba, me gustaba, que eso para mí es importante, ¿no? Que a uno le guste cómo besa a la otra persona, porque cuando la persona besa mal, ay Dios, ese frenazo, y uy, ahora cómo yo hago, porque me gusta, pero es que no me gusta cómo besa. Pero bueno, no fue el caso. Y bueno, nada, yo estaba contenta y entonces andaba con mi Becky para acá, con mi Becky para allá. De verdad que en ese entonces, bueno, la estábamos pasando muy bien. Bueno, muchachos, pasamos unos días estupendos, esa estadía que ella estuvo en Venezuela. De hecho, recuerdo una muy linda
que nos fuimos a Galipán, que llegamos a un hotel en Galipán y bueno, fue súper romántico, muchachos. Yo me sentía, Becky me daba, muchachos, me daba mucha paz, me daba una paz increíble, increíble. O sea, yo venía ya de esa tristeza que yo les venía hablando, esa tristeza que tenía con Gabriela, sentía mucha tristeza, de verdad, es que cuando lo miro atrás me viene eso, la tristeza que yo estaba en mi casa sola, lloraba sola, yo no lloraba mucho delante de Gabriela, pero sí sola, con dolor, pues con sentimiento lloraba, ¿no? Y yo me acuerdo que esos días que estuvo Becky, para mí también me sirvió mucho, quizás de escape, no sé cómo llamarlo, porque a veces se toma mal la palabra escape, pero para mí fue como volver a respirar, volver a sentir de que, bueno, de que podía llegar otra persona, como era Becky, que me podía gustar, que me pudiera dar la paz que yo ese momento necesitaba o quería, y bueno, y lo conseguí con ella ese fin de semana que estuvimos en Galipán, me di cuenta de que me sentía muy bien. Y entonces, claro, ahí es cuando yo digo y formalizamos, y dijimos, bueno, o sea, ya, o sea, vamos a intentarlo. O sea, empezamos a intentarlo. Era algo nuevo para mí en el sentido de que yo nunca había tenido una relación así a distancia, un compromiso a distancia, no sabía si iba a funcionar, si no iba a funcionar, pero bueno, digamos que en ese presente ahí yo no quería darle vueltas a eso, sino que me estaba dejando llevar por lo que yo sentía. Y yo me sentía muy bien, eh, estaba contenta de tener a una persona así, me sentía muy cómoda con ella y eso para mí era muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, nada, después Becky se tenía que regresar, obviamente. Y bueno, y empezamos esa relación a distancia, Becky y yo. No fue sencillo llevarlo. Claro, al principio no. Al principio no, todo bien, nos llamábamos, nos conectábamos en FaceTime, o sea, todo eso funcionaba de maravilla, la tecnología y la cosa, y te extraño, y ya quisiera estar contigo otra vez, y todas esas cosas que somos nosotros las mujeres, las intensas, cuando comenzamos una relación. Igual, digamos que Becky para mí fue como un alivio entre lo que pasaba con Gabriela y lo de la radio que estaba pasando, porque seguía pasando lo de la radio. Lo que pasa es que, digamos que el estar con Becky me alivió un poco esa presión, ¿no? Fue como un peso que me quité de encima y tenía todavía lo de la radio, pero bueno, tenía por el otro lado a Becky que qué sé yo, con sus palabras me tranquilizaba un poco, me daba más paz y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo de la radio continuó. Yo recuerdo que, que justo ese diciembre, esa Navidad, eh, hacemos de todo, Becky y yo, para yo ir a pasar las Navidades con ella en Nueva York. Y yo recuerdo que antes de irme, bueno, había pasado lo que había pasado con el flaco, pero bueno, el programa estaba como tambaleado, ¿no? O sea, como yo les dije, poco a poco me fueron quitando a mi protagonismo, cada vez intervenía menos en las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo iba ahí dándole, pues. Y entonces yo recuerdo que cuando yo me iba para Nueva York, o sea, como que la gente sabía, recuerden que yo en ese entonces era un poco enclosetada, yo no decía, ellos sabían que yo me iba a Nueva York y no sé qué, yo decía, bueno, no, es que mi novio y tal, y el novio y el novio y el novio. Entonces yo estaba casi segura que ahí ellos sabían que yo no tenía ningún fulano novio. O sea, yo estaba casi segura que ellos estaban entendidísimos que yo era gay. Pero la que estaba enclosetada era yo. O sea, me daba miedo, terror, cualquier cosa, no sé. En ese entonces estaba yo así. Entonces, y yo recuerdo que cuando me iba, me acuerdo que el gordito me da un regalo y me dice, toma para que lo uses cuando te vayas para tu viaje, que seguramente lo vas a disfrutar. Claro, cuando yo abro el regalo, era como una especie de aro, ¿sabes? Esos aros que usan los hombres en el pene para tirar, que yo ni sé cómo va, porque ese no es mi fuerte, ese no es mi fuerte.
Claro, yo lo veo y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, no vas a saber qué es, me vas a decir tú que no sabes qué es. Y yo, venga, no sé, yo veía un año, no sabía qué coño era. Y entonces el tipo, bueno, eso es algo que utilizan. Entonces, claro, después yo abrigo la vaina y digo, verga. Pero después pensé, yo dije, pero qué osado este tío. O sea, o qué falta de todo que él me regale una vaina de esa. O sea, ni que fuera ni amigo mío, que me estuviera echando vaina, ¿sabes? O una vaina así, en caso tal que fuera un novio y no fuera novia. Y yo decía, qué atrevido, ¿no? De regalarme algo así. O sea, me pareció hasta una falta de respeto, sinceramente. Pero bueno, yo no le tomé mucha atención, ni le paré mucho, ni mucho menos. Nada, llegó el momento, muchachos. Yo me acuerdo que me fui para Nueva York. Y bueno, nada, en el próximo capítulo vamos a hablar un poco de cómo fue ese viaje a Nueva York, que fue espectacular. Pero bueno, les voy a contar los detalles. Y toda esa transformación que hubo desde que arranqué en diciembre de Venezuela a Nueva York y cómo fue mi llegada y el cambio que hubo en la radio cuando yo llegué. Entonces, bueno, muchachos, gracias por escucharme en este episodio número 35. No olvides de dejar tus comentarios aquí en YouTube, de suscríbete. Ya dije que dejes de estoquearme. Suscríbete aquí al canal. Ya saben que también lo pueden escuchar por Spotify y por iTunes. Y bueno, las personas, aprovecho, ahora si me estás escuchando por Spotify o iTunes, aprovecho para disculparme que el episodio anterior sé que no era el más audible, no era lo mejor. Pero bueno, no fue mi error. Fue mi error porque no lo pensé. Pensé en vídeo nada más y no pensé en la parte auditiva. Pero bueno, nada, ya no pasa nada, que estamos en un nuevo episodio. Gracias por seguir apoyándome, los quiero un montón. Un beso gigante. ¡Mua! Dejen sus comentarios en Instagram también. Y bueno, chao, chao. Hasta el episodio 36.